no tocan los temas, y yo no estoy en contra de ninguna denominación. Yo estoy en contra del padre de mentira, el padre de maldad, aquel que nos engañaba, aquel que sigue engañando algunas denominaciones. Esto no es en contra de carne ni sangre, sino en contra de huestes y potestades del aire que sirven al padre de mentira, Satanás. El Señor lo reprenda. Pero hoy voy a hablar de un tema que nadie se atreve a hablar por cuestiones de juicio o por cuestiones de vergüenza. ¿Paz de Cristo? Amén. Hoy quiero dirigirme a todo el liderazgo de cualquier iglesia, denominación que sirve a Dios o que cree servir a Dios, y me refiero a curas, sacerdotes, monaguillos, monjas, diáconos, ujieres, ushers, pastores, ministros, predicadores, líder de Dorcas, presidenta, me refiero a presidente de jóvenes, líderes de célula, mesa directiva de cualquier denominación, y el que lo reciba, Dios lo bendecirá. Pero quiero enfocarme en estos puntos el día de hoy. Hay tres tipos de siervos o siervas dentro de aquellos que he nombrado, de cada liderazgo en cualquier denominación por Cristo. Amén. En algunas denominaciones ha habido líderes que abusan de su cargo y del llamado que Dios nos ha dado mediante nuestro Señor Jesucristo para guiar a las ovejas o al rebaño hacia el camino, hacia la vida eterna. Pero muchos han abusado de ese cargo. ¿Y qué es lo que hacen? Muchas cosas vergonzosas que nada tienen que ver con Cristo ni con su palabra, y avergüenzan a aquel que ellos dicen haberles llamado a servir. Padre Cristo. Amén. ¿Y a qué me refiero? Que hay líderes que abusan de su puesto para manipular, para controlar, para inmiscuirse dentro de los matrimonios, apartarlos, destruirlos, abusos en el bolsillo y abuso en contra de indefensos dentro de la iglesia. Paz de Cristo. Amén. Dios nos llama para servirle, para predicar, para honrarlo, para representarlo, no para avergonzarlo. En este pasaje de la Biblia nos está hablando de Jeremías, y si usted recapitula lo que la hermana leyó, nos habla que Jeremías se consideraba que era, pues de Cristo, Amén. un niño, un pequeño, porque era tierno ¿en qué? En el Evangelio. Y muchas veces pensamos que alguien no puede servir a Dios o llevar la palabra de Dios a alguien más, porque todavía no tiene los años vividos, la experiencia que tienen algunas otras personas en el liderazgo. Paz de Cristo. Amén. Unos porque se sienten que son inferiores, y otros porque les hace sentir que no tienen la madurez. Ciertamente tenemos que tener preparación y el llamado de Dios. ¿Y qué tiene que ver con lo que hablé de abusos? Hay personas que tienen
tienen décadas dentro de alguna denominación y tienen estudio y tienen llamado y tienen diplomas en seminarios o en colegios bíblicos, pero actúan peor que los inconversos. No es necesario tener un diploma para hablar y testificar de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Existen colegios, existen seminarios donde va la gente y se prepara, pero no se tiene que preparar para enseñar lo que otro hombre le está enseñando, sino para qué enriquecer su conocimiento y Dios lo use para transmitir lo que Dios quiere que diga y proyecte al pueblo de Dios. Jeremías era un joven y era pequeño, pero Dios lo mandó a llamar, al igual que Moisés, pero no tenía la capacidad ni el preparamiento para servirles según ellos. Pero Dios le dijo que lo había mandado a llamar desde el vientre de vuestra madre. ¿Para qué? Para que lo representara, y el que hablaría sería Dios a través de él, a través de usted y de mí. ¿Y qué tiene que ver con aquellos que abusan? Porque hay personas que tienen décadas, se prepararon en colegios, se prepararon en seminarios y abusan del llamado de Dios para aprovecharse. En el pasado y en el presente, muchos en alguna ocasión nos hemos quejado del gobierno, de las instituciones escolares, de algunos centros de apoyo, algunos centros bíblicos o de enseñanza bíblica, pues de Cristo. Amén. Y decimos en un cierto momento que si tuviésemos la oportunidad de estar ahí, lo proyectaríamos y lo haríamos de una manera diferente. Pero ¿qué crees, hermano? Que de ese 100%, solamente, si acaso un 5%, guarda ese pensamiento, esa meta, esa convicción para verdaderamente servir a Dios, representar a Dios y amar a la humanidad conforme Dios lo demanda. Y los demás, el otro 95%, se enfoca en su bolsillo, en su comodidad, en sentirse el centro de atracción, egocéntricos y manipulación. En los tiempos pasados, en una iglesia que no voy a nombrar, yo conocí a un líder que si ese líder decía que una jovencita no podía portar una ropa o no podía tener ciertas amistades, se tenía que hacer. Si la jovencita quería tener un amigo o un novio fuera de la congregación, ese líder lo prohibía, y los padres tan ignorantes permitían que ese líder entrara hasta dentro de sus hogares para vivir o manipular la vida familiar, pues de Cristo. Amén. El líder, sacerdote, diácono, monaguillo, ministro, predicador, pastor, son para guiar a las ovejas hacia aguas y pastos verdes, camino a una relación
cualquier denominación a nivel local, estatal, federal o mundial, no tiene que obligar a nadie a hacer la voluntad de Dios, porque Dios no es cadena, ni es obligación, ni debe de ser forzado. El trabajo del líder es ministrarles, avisarles, aconsejarles que si toman ciertas decisiones, su alma, su salvación está en peligro, pero jamás el sacerdote, el pastor o el predicador deberán de manipular la vida de la esposa, del esposo o de los hijos pues, de Cristo. Amén. Porque entonces seríamos cautivos de un líder. Pero hay denominaciones que lo hacen. Hay varios líderes de algunas denominaciones que están presos por violación, por manipulación, por secuestro, pues de Cristo. Amén. Y muchos otros delitos que se cometen que son en contra de Dios. Esas personas dejan en vergüenza el nombre de aquel que dicen haberlos llamado. Y es donde tenemos que tener cuidado. Yo me refería a este líder que si él decía que la muchachita no podía tener novio y menos de afuera, los padres estaban obligados a forzar a la hija a renunciar a esa amistad o a esa relación pues de Cristo. Amén. Nosotros aquí no obligamos a nadie. Yo tengo autoridad en lo secular sobre mis hijos. Si yo determino que ellos no, hasta que cumplan sus 18 años, ellos tendrán que acatar mi palabra, pero no manipulación, sino con enseñanzas en mi persona, para que ellos no digan el día de mañana, tú dices que no hay que tomar, pero tú tomas. Tú dices que no hay que fumar, pero fumas. Tú dices que no hay que ingerir estupefacientes, pero tú los ingieres. Tú dices que debo de ser hombre o mujer de una sola persona y esperar el tiempo de Dios, pero tú vives contrario a la voluntad de Dios. Ellos jamás te escucharán. Y esto no solamente es a nivel congregación, sino mundialmente para los padres que sirven o no sirven a Dios. Es la misma situación, pero especialmente en un líder. Este líder que yo les comento prohibía que la muchacha tuviera un noviazgo con alguien de fuera. Y yo opino lo mismo, pero no lo pongo de la misma manera. Un jovencito o una jovencita que está en una congregación es parte del cuerpo de Cristo, y si mayormente es bautizado o bautizada en nombre de Jesús, no le recomiendo que tenga una fuerte amistad o un noviazgo con una persona fuera de la congregación, porque es más fácil que lo saquen o la saquen del camino de Dios a que usted haga que esa persona, varón o dama, entre en el redil de Dios. Pero se les aconseja
no se le puede obligar, se le debe de enseñar y se le debe de exhortar. ¿Por qué? Por de Cristo. Amén. Pero tampoco dentro de la congregación recomendamos que haya noviazgos entre jovencitos. Por de Cristo. Amén. Porque luego suscita el jovencito que dice: pastor, yo quiero que me dé permiso, porque quiero conocer a Petrita. Pues de Cristo. Amén. Si usted investiga la palabra de Dios, la palabra conocer significa involucrarse, no sentimental, sino sexualmente. Por lo cual, no lo recomendamos, sino les exhortamos que le pidan a Dios la guianza, la revelación y el tiempo. Pero dentro de la iglesia debe de haber actividades que permitan que los varones jóvenes con las doncellas jóvenes tengan interacción espiritual, pero también algún tipo de actividades seculares, retiros, campamentos, picnics, actividades de fútbol o alguna actividad que les pueda ayudar a relacionarse y ver qué tipo de personas son uno y otra, para que el día de mañana, cuando ellos crean que es el tiempo y quieran iniciar su propia familia, tomen la mejor decisión mediante Dios, por Cristo. Amén. Pero jamás el líder debe de obligar con qué persona se debe o no de involucrar, sino debemos de ministrar, aconsejar y exhortar. La reprensión viene cuando se sale uno fuera del camino de la voluntad de Dios. Pero este líder exhortaba y obligaba a los padres a que las muchachitas o jovencitos no tuvieran un noviazgo fuera de la congregación, pues, de Cristo. Amén. Yo aconsejo, jóvenes, que esperen el tiempo de Dios. Pídanle a su líder, a su pastor, al predicador, al líder de la iglesia, que haya actividades como las que nombré: campamentos, retiros, encuentros y picnics, actividades de fútbol, básquetbol, donde puedan interactuar en lo espiritual, pero también en lo secular, y de esta manera puedan indagar qué tipo de persona es la que ustedes les interesa, pero esperar el tiempo de Dios. Conocí un hermano que fue a decir al pastor: pastor, quiero que me dé permiso de conocer a la hermana, salir con ella. No, mi hermano, usted está mal, no puede hacer eso. Pastor, no, es que ella no está lista, no está preparada, apenas está entrando en el redil del Señor. Más fácil que lo saque y lo cambie. Señor, yo la convenzo, ya la convierto. Y se casaron. El pastor no peleó en contra de él, porque nosotros no podemos manipular a la humanidad, sino enseñar. Y se casó. No duraron más que unos 5 años y se acabó el matrimonio. ¿Por qué? Porque les prohibían tener actividades. Debe de uno de tener el cuidado, y a eso me refiero. Los líderes vienen a ser extremistas, los cuales nos forjan en nuestra mente paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Líneas, separaciones. Y nosotros, como seres humanos, tendemos a ser programados si permitimos que una mente corrompida ministre tu mente, y el día de mañana piensa lo mismo.
y terminas corrompiéndote igual que esa persona. Entonces, ese es el tipo de líderes que abusan del llamado o del lugar que se les ha otorgado de delante de una iglesia, denominación o congregación. Y algunos usan ese modo superandi para manipular y controlar. Hemos predicado en el pasado. Ningún líder puede decirte a ti, varón, me presta a sus hijos para llevarlos al parque. Paz de Cristo. Amén. Me presta a sus doncellas para llevarlas a comer, porque van a ir todas las doncellas con el pastor. Paz de Cristo. Amén. No. Me disculpa, ministro, padre, cura, sacerdote, pastor, predicador, pero no. Mi hija solamente va donde va su padre y va su madre. No le dé oportunidad al enemigo. Paz de Cristo. Amén. Las almas no son del pastor ni del cura. Las almas son de Dios. Pero usted, padre y madre de familia, Dios nos ha puesto por cabeza en vuestro hogar para cuidar y dirigir a vuestros hijos. No permita que un líder entre mucho más allá, porque luego hay líderes que abusando de ese llamado o esa posición dentro de la iglesia, abusan de la confianza y cruzan una línea. Y el día de mañana dice, ¿por qué mi hija salió embarazada? ¿Por qué mi niño es homosexual? ¿O por qué mi hijo promueve estas cosas? Padre Cristo. Amén. Porque usted le permitió. Padre Cristo. Amén. ¿Y sabes qué hacen esos líderes, sacerdotes, curas, pastores, ministros? ¿Sabes qué es lo que hacen? Se van, cierran la congregación o cambian al cura de la ciudad y lo llevan a la provincia o a otro país para ocultar la basura que hay en ellos. Y estos líderes, en lugar de arrepentirse, se van a otros lados y llegan humildes. Pero dice la palabra que Satanás se disfraza de ángel De luz. de luz, inicia otra vez y comienza la misma secuencia, el mismo patrón. Y es donde nosotros debemos de tener cuidado. Ciertamente la palabra, nadie estamos exentos de algún día pecado caer, pero dice que la cizaña crece entre el trigo y debemos de tener cuidado. Por eso no hay que darle la oportunidad al enemigo. Tenga cuidado, varón, de su esposa y de sus hijas e hijos. Hermana, también tenga cuidado de su esposo o con su esposo y de sus hijos, porque a ambos les pertenece la responsabilidad de cuidar de sus hijos. ¿Por qué me meto en este tema? La palabra de Dios dice que mandó a llamar a Jeremías, al igual que estos líderes, pero se corrompieron, al igual que Saúl. Al principio él reconocía que Dios estaba con él, pero pasó el tiempo, ¿y qué hizo? Se corrompió, empezó a traer cosas vanas, falsas, idolatría y servir a dioses paganos. Paz de Cristo. Amén. Este llamado de Dios
es para estos líderes. Dios los ama. Dios los llamó, si así lo has creído. Pero tu colegio, tu seminario y tu diploma fue de hombre, no fue de Dios. Pero aún así Dios te permitió liderar en una iglesia. Dios te dice: niégate a ti mismo, reconoce y vuelve a casa, vuélvete de tu maldad. El consejo que te da Dios mediante este siervo, pastor, cura, sacerdote, ministro, diácono, mujer, presidenta o presidente o líder de una mesa directiva, Dios te dice que te vuelvas de tu maldad. No te vayas a otra congregación, no te vayas a otra ciudad, no te vayas a otro estado, no te vayas a otro país y sigas haciendo lo mismo. Dios te dice que te ama el día de hoy y Él no dice que no volverás algún día a estar para representarlo. Pero al momento, si estás en el estado que has faltado al pacto que hiciste con Dios, Dios te dice que te sientes, que te retires del liderazgo y permitas que Él trabaje una vez más contigo, te reconcilies con Dios, sane tu estado malo que tienes en ti y Él pueda lavarte una vez más y volverte a usar. Pero si tú eres altivo y soberbio y dices: no, es que esta iglesia Dios me la dio y es mía porque yo he trabajado, y te quedas aquí, acuérdate de esta palabra, hermano, hermana, o líder de cualquier denominación. En tu nombre echamos fuera demonios, y el Señor dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Paz de Cristo. Amén. Dios dice que cometiste un error y tienes que pagar por él y esperar el tiempo que Dios te vuelva a sanar, que reconozcas y vuelvas a casa para que Él vuelva a usar tu vida en el lugar que Él crea correspondiente. Paz de Cristo. Amén. Pero muchos líderes prefieren salirse de organizaciones, de congregaciones, e ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de país en país, pero no reconocen, y la soberbia los lleva a la destrucción. Pero lo más fuerte, hermano, hermana, es que cuando un líder se corrompe, ¿sabes a quién viene? Primeramente a Dios, y en segundo lugar a la plebe, a la congregación, los hiere. Y muchos de aquellos feligreses, hermanos o miembros de una congregación, 90% de ellos se pierde, se vuelve al mundo por el desánimo y el mal testimonio de un líder. Y el día de mañana pues siguen creyendo en Diosito, pero no se sujetan, viven en libertinaje, porque dicen: ¿qué caso tiene ir a una iglesia? Si el cura, si el papa, si el pastor,
si el diácono, el predicador o el líder de la mesa directiva son igual o peor que nosotros, pues de Cristo. Amén. Por eso es que ahora, hermanos, vamos por las calles y regalamos un folleto o le testificamos a alguien y 90% de la persona que usted encuentra en la calle en vicios o en libertinaje o simplemente lo mira en la calle, 90% de esas personas ya iban a una iglesia católica, mormona, testigo de Jehová, bautista, adventista, islámica, musulmán o cristiana. ¿Y eso qué nos hace ver o decir? Que llevaron un mal testimonio de algún liderazgo en una iglesia, pues de Cristo. Amén. Hermano líder, si tú crees que Dios fue el que te mandó llamar, vuélvete de tu maldad, siéntate del lugar que estás ocupando, permite que Dios te restaure, te reconcilies con Dios, te vuelva a alabar, te ensalce y te vuelva a usar para un ministerio. Pero tienes que reconocerlo y tienes que dejar ese liderazgo para que no ensucies el nombre de Jesucristo, para que no manches todas las denominaciones, porque por uno pagan todos. Los curas eran malos, Dios los bendiga, pero también los pastores, los diáconos, mujeres, monaguillos, monjas, presidentas y presidentes de mesas directivas son lo mismo, dice el mundo, pues de Cristo. Amén. Y para ir de hipócrita, mejor me quedo donde estoy. Hermano, seré